El sexto sello del Apocalipsis. La señal del Hijo del Hombre. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, que es donde nos quedamos el último día, hablando sobre el quinto sello, sobre la tribulación, sobre los que iban a morir y quién eran estos que iban a sufrir. Y nos quedamos en el versículo 11. Hoy vamos a empezar desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 17. Y dice así: miró cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Amén. Así hemos leído este sexto sello terrible, donde los seres humanos pues están muy asustados. En Mateo 24, el Señor Jesús nos va a hablar de este sello y nos va a dar más luz de lo que dice aquí, pero sí que es verdad que aquí pensar que está diciendo que todo el mundo, ricos, pobres, grandes, pequeños, sean siervos o sean amos, se jodieron, porque la venida de Jesús estaba cerca y tenían miedo de las consecuencias que iban a sufrir. Dice en Mateo 24 y versículos 29 y 30, vamos a leerlo ahora a continuación, porque tenemos fresca la lectura que hemos hecho y así veremos cómo aquí nos complementa un poquito esta lectura. En Mateo 24 es el capítulo donde el Señor está hablando del fin de los tiempos. Y concretamente aquí nos está hablando de su venida. Y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Os acordáis? El quinto sello, ¿sobre qué trataba? Sobre la tribulación, sobre los hombres que iban a morir, cristianos, los hijos de Dios, los que estaban debajo del altar, aquellos que estaban esperando que se llegaran todos sus consiervos para que el Señor hiciera justicia por su sangre que había sido derramada. O sea que después del sello número 5, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, tal como nos decía en Apocalipsis, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Amén. La señal del Hijo del Hombre, la señal de Jesús en su segunda venida como hombre, con su cuerpo físico ya resucitado, ya glorificado, pero no montado en un burrito, sino montado en un caballo blanco para juzgar a las almas, para juzgar a los que están en la tierra, y como nos dice después más adelante, para separar a las ovejas de los cabritos. Muchas veces los
nosotros podemos ver en internet que nos aparecen muchas publicaciones sobre que la luna se puso roja de sangre, que hubo un eclipse en Jerusalén, que hubo un eclipse en Estados Unidos y cogió una parte concreta, y podemos ver así muchos y muchos que van engañando a las almas con cosas que no son verídicas. Y dicen, esta es la señal del Hijo del Hombre, esta es la señal que viene Cristo, ya la sangre de luna, ya pasa esto, ya pasa lo otro, ya estamos en el sexto sello. La verdad es que la señal del Hijo del Hombre es única. No es un eclipse en que la luna, por efecto de que nuestra atmósfera está cargada de polución y porque la luz viene de una forma concreta, pues aparece que pareciese roja, sino que el efecto del Sol y de la Luna será un efecto único, que todo el mundo lo sabrá. Porque aquí nos está hablando de que todos los ricos, los pobres, todos los capitanes, todos los que están en gobernación, todos los siervos, toda la policía, todos los malos y todos los buenos que estén en la tierra van a reconocer esa señal y van a decir, la hora de la ira de Dios ha llegado. Y los que no han hecho lo bueno se esconderán porque tienen miedo de lo que va a ocurrir con este Jesús que viene montado en un caballo blanco. Entonces, vemos que es una señal a nivel mundial. Nosotros hoy vamos a demostrar bíblicamente en qué consta y de qué consta esta señal que habla de la Biblia, para que no seamos engañados, para que cuando vamos a ver una publicación, es que fulanito de tal, como me enviaron a mí esta semana, dice que ya se abrió el sexto sello, que se ha cumplido este mes de abril. Y todo son especulaciones para atraer público a sus redes sociales, para que la gente esté en vilo, para que la gente le dé el me gusta, y sobre todo esas cosas con los miles de me gustas y los miles de seguidores, pues ellos se llenan el bolsillo. A ellos no les importa explicar la verdad ni decir la verdad. Lo único que les importa es que la gente les dé su reconocimiento por las cosas que están diciendo. Y cuando un día ocurra, serán los primeros que dirán, yo ya lo dije, porque todo el mundo lo ha dicho, pero yo ya lo dije en su día. Entonces tenemos que entender bien cuál es la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que nos dice aquí en Apocalipsis? Que hubo un terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre, de color sangre. Y vamos a ver que para empezar a hablar del sol y la luna, Jesús aquí nos da una pista, que es las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué son las potencias de los cielos? Las potencias de los cielos son las leyes que rigen el cosmos, que rigen el universo. Esas leyes que son inamovibles y que Dios las puso. Y que por diferentes circunstancias vamos a ver que algo lo conmueve, algo mueve estas leyes y las cosas no están en su lugar como debieran estar. Vamos a ver en Isaías capítulo 13 cómo Isaías nos habla de este momento y nos da un poquito más de luz para que entendamos lo que va a ocurrir. No falta mucho, pero lo que va a ocurrir y que muchos van a ver. Capítulo 13, versículo 9. Ya el profeta Isaías nos va a colocar en el lugar, en el espacio adecuado, no en el Génesis, en el principio, sino nos va a colocar en el día perfecto, en el día de la tribulación. Y aquí el día de Jehová viene. Ustedes se acuerdan que el día de Jehová es la tribulación. Ya lo hemos predicado, ustedes ya lo saben. El día de Jehová, el gran día de Jehová, es la tribulación. Y aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad
en soledad Israel de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer. Muy similar a lo que está diciendo Apocalipsis. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y a más que el oro de Ofir al hombre. Y este es el versículo que nos interesa, el versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, las potencias de los cielos se moverán, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ustedes se pueden imaginar que la Tierra, que tiene una órbita alrededor del Sol, que nosotros contamos los años por esta órbita, por el tiempo calculado que da la vuelta al Sol completamente, que nosotros contamos las estaciones aparte de por la inclinación, por la proximidad, por la lejanía, en cuanto damos la vuelta de circunferencia en nuestra órbita al Sol, y que la Tierra se mueva de su lugar, que salga de su órbita normal. Esto no lo conocemos en ningún caso. He estado buscando información en los canales científicos, buscando los motivos por lo cual podría ser posible que algo así ocurriera. Porque en el caso que viniera un gran asteroide y chocara con la Tierra, no sería suficiente como para apartarla. O sea, la atracción, la gravitación, la fuerza gravitacional del Sol es tan potente que tiene los planetas atrapados y no pueden escapar. Tienen que obligatoriamente estar en su órbita. Entonces, viniera un asteroide, chocara contra la Tierra, quizá la vida. Asteroide. Bueno, eso es por los medicamentos. Viniera un asteroide contra la Tierra y chocara contra la Tierra, pues nos daríamos cuenta que quizá la vida desaparecería, pero la Tierra continuaría en su lugar. Y aquí Isaías nos habla claramente de que se ha movido de su lugar. Y por consecuencia, al moverse de su lugar, ¿qué es lo que se mueve? Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Las estrellas no están en cada una en su lugar. La osa polar no estaría donde está. El lucero de la mañana, que está siempre al lado del Sol y al lado de la Luna, cuando se ponen, no estarían ahí. Y las demás estrellas que conocemos no estarían en su lugar. Vamos a lo que dice Apocalipsis 6:14 que hemos leído. Dice que el cielo se desvanecerá como un pergamino, se enrollará como un pergamino. De la visión desde la Tierra, los cielos ya no serán iguales, serán diferentes. Serán otros diferentes porque la Tierra se ha movido de su lugar. Y hemos dicho que para salirse de la órbita del Sol es algo casi imposible. Es algo casi imposible. Dicen los científicos, y hoy les voy a hablar mucho de ciencia, dicen los científicos que la Luna no es otra cosa que un planeta que chocó contra la Tierra. Y por eso la Tierra se inclinó, por el choque que tuvo contra la Luna. Y que ese choque de ese planeta contra la Tierra formó una serie de escombros alrededor de la Tierra que se fueron uniendo y formaron la Luna. Imagínense que dos planetas chocan y la Tierra no se mueve de su lugar. Imagínense la fuerza que tiene el Sol sobre este planeta. Así lo estipuló Dios y así es. No he dicho que la Luna se formara así. He dicho que los científicos dicen que se formó así la Luna. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que las cosas hechas fueron por su palabra. Y cuando Él mandó que fuera el Sol y la Luna como señales en el cielo, ahí estaba el Sol y la Luna como señales en el cielo, y fue Dios que los colocó. Entonces vemos que la atracción
La gravedad del planeta, del Sol, es imposible que la Tierra pueda escapar. Porque Dios, hermanos, nuestro Dios es un Dios que pone leyes. Y pone leyes inamovibles y eternas. En el universo, los científicos contemplan 4 leyes eternas, que sin ellas no podría decirse que es científico. Porque nosotros contamos los años. ¿Por qué contamos los años? Porque los años tienen siempre los mismos días, las mismas horas y los mismos minutos. A una pequeña variación de 6 horas, que luego cada 6 años, el año bisiesto lo cambiamos, o cada 6 años, el año bisiesto lo cambiamos, y añadimos un día más al calendario. Pero siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Esto es a consecuencia de las leyes que Dios puso. Y estas leyes son leyes morales. Escuchen bien lo que voy a decir, porque estoy hablando de que estas leyes nos afectan directamente a nosotros. Porque todo lo que Dios creó está basado en su moral. Dios no va a crear nada que se escape de su moralidad, de su forma de actuar, de su santidad y de su justicia. Nada puede escapar a la creación de Dios, de esas cosas que Él va a hacer. Así, cuando Él nos repartió las leyes, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, son leyes morales. No leyes rituales, no leyes de convivencia, sino unas leyes morales que Jesús las simplificó en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, basado en el amor. Y en esas leyes morales Dios puso leyes en el universo de la misma índole. La gravedad es la primera de las leyes, inamovible, incambiable, y que el ser humano a día de hoy no ha podido resolver de dónde surge esta ley de la gravedad. Le he intentado dar 1000 soluciones, pero no puede explicarlo científicamente. La gravedad es esto. La gravedad es una atracción de un cuerpo que tiene hacia otro. Es una ley moral. ¿Por qué? Porque cuando 2 cuerpos que no están en la trayectoria de Dios se unen, se destruyen. Cuando en el universo entró el pecado y empezó a haber el caos, empezaron a surgir una serie de eventos cósmicos que no eran normales dentro de la moral de Dios, y empezó a haber el caos en el universo, donde estrellas chocaban con otras estrellas, planetas chocaban con otros planetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el cambio del pecado. Por eso he dicho que son leyes morales. La segunda ley es la ley del electromagnetismo, por el cual la luz puede viajar. Sin esta ley, nosotros no veríamos, no escucharíamos, no sabríamos nada. Toda la luz que viaja es a consecuencia del electromagnetismo, donde viajan todas las ondas que hay en el universo. La tercera es la ley nuclear fuerte y la ley nuclear débil. La nuclear, así rapidito, la nuclear fuerte es cuando los átomos, ustedes saben que estamos formados de átomos, se unen entre sí. Pero si esta mesa yo la hiciera grande, veríamos que todo es vacío. Aquí no hay nada. Todo es vacío. Aquí hay un átomo, aquí hay otro átomo, aquí hay otro átomo, aquí hay otro átomo, pero todo está vacío. Sin embargo, esta ley hace que esos átomos estén unidos y se mantengan unidos, y por eso nosotros encontramos una mesa. Porque no podemos, nuestros átomos no pueden atravesar los átomos que hay en esta mesa. Esa es la fuerza nuclear fuerte. Y la débil es una fuerza nuclear en la cual el átomo tiene una serie de neutrones y protones que dan vuelta alrededor de él, que nadie los sujeta, que nadie los ordena y que no paran de dar vueltas. Y que no salen volando. Y para que salgan volando, el hombre tiene que hacer una fusión nuclear. Algo que el hombre aprendió del Sol. Las fusiones nucleares. ¿Qué es una bomba nuclear? No es otra cosa que los átomos y los neutrones y los protones se separan del núcleo y salen volando. Y entonces los núcleos se atraen y forman nuevos materiales, porque sus protones y neutrones han desaparecido.
Eso es lo que dice la ciencia y es las leyes de Dios. Cuando alguien quiere hacer algo que no le pertenece a las leyes de Dios, salen las consecuencias. Entonces, vemos que la Tierra no se puede separar de la órbita del Sol. Entonces, podemos pensar la segunda opción, que es alteraciones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Yo estoy alrededor del Sol, pero algo ocurre para que yo me salga de mi lugar. Y en vez de que ahora las circunferencias de un año, o sea, de un año y medio, o sea, era de 6 meses, por ejemplo, me he salido del lugar, me he cambiado de lugar. O yo, o el Sol. Porque también es posible, porque si dos puntos están uno aquí y el otro aquí, a la misma distancia, para que estén en diferente lugar, solo falta cambiar uno o cambiar el otro. La perspectiva del otro es diferente a su lugar. Dice la ciencia, así un poco oscura, aquellos que buscan soluciones donde no la hay. Ustedes a lo mejor han escuchado alguna vez de un planeta oscuro que hay en nuestro sistema solar, que se llama Nibiru, que lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Que dicen que está ahí, que nadie lo ha visto, y que un día chocará con nuestra Tierra. Y entonces eso nos alterará de nuestra órbita. Es una de las posibilidades. Pero si ese caso pasara, el mismo choque destruiría la vida humana. Entonces, como la Biblia no habla de un final por destrucción del planeta, no puede ser. Bíblicamente, yo no lo puedo avalar. La otra forma sería por la causa de que pereciera un gran destructor. No cerrar la puerta. Yo casi me voy. Pensé que no había nadie. Bendiciones. Bueno, amén. Que apareciera un agujero negro. Un agujero negro no es otra cosa que es una estrella que ya ha perdido toda su fuerza y su masa está condensada de tal forma que tiene mucha gravedad. Imaginémonos que esta mesa nosotros le quitamos el espacio. Pues sería tan pequeña que teníamos que verlo con un microscopio. Pero pesaría tanto como lo que pesa ahora. Eso es, ahora a esa masa le vamos añadiendo, eso sería un agujero negro. Imagínense la Tierra, lo grande que es, le quitamos todo el espacio y nos quedaría una bolita así. Esa bolita tan pequeñita y tan densa pesaría todo lo que pesa la Tierra. Y eso tiene una reacción. Un agujero negro, ¿por qué? Porque hasta la luz, cuando viene, no puede ser reflejada y se ve negra. No es que sea un agujero, sino que es un planeta, que es un devorador, lo devora todo. Se llama un gran destructor. Pero vamos a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, y versículos 7 y 8 y 9, donde el Señor nos va a dar mucha luz de lo que va a pasar con el planeta Tierra en los últimos tiempos. Antes y después de que Él venga. Segunda de Pedro, capítulo 3, y versículos 7, 8 y 9. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios está diciendo, este planeta Tierra y este universo, Él lo tiene guardado. No va a dejar que se destruya, no va a dejar que pase nada, porque esto va a ser juzgado. ¿Y sabéis cuál es el juicio? ¿Por qué es la causa del juicio? Porque Adán, corazón de mantequilla, hizo más caso de su mujer de lo que le decía Dios. Dios le dijo, no comerás. Pero corazón de mantequilla, cuando la vio, se derritió en sus brazos. Ella le dio de comer y comió. Y dejó. Y comer no es malo, lo malo es desobedecer. Y entró el pecado. Y por esa tontería, supuestamente para nosotros, que es comer de una fruta, es que Dios va a destruir este planeta y todos los cielos. Todos los cielos. Porque cuando habla de los cielos, ustedes saben, ya lo saben, cuál es la creación. ¿Cuántos cielos hay? 3 cielos. La atmósfera terrestre,
el segundo cielo, el universo, y el tercer cielo, el trono de Dios. Pero como el trono de Dios estará en la nueva tierra y los nuevos cielos, y el trono de Dios bajará a esta tierra, en Apocalipsis 22, Apocalipsis 21, podemos leer ese momento, vemos que hasta el trono de Dios será eliminado. Todo será eliminado en el lago de fuego. Entonces Dios, esta tierra no se puede destruir ni por un planeta divino, ni se puede destruir porque se salga de su órbita y se choque con otro planeta o pase algo, no. El planeta está reservado. Ahora se ha salido de su órbita. Los cielos ya no son los mismos. Y está recordado para su perdición, tal como dice aquí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Aquí estamos hablando de tiempo. Y para Dios el concepto de tiempo es totalmente diferente al nuestro. Señor, ayúdame en mis problemas. Señor, quiero que me resuelvas este problema. Y nosotros estamos hablando en nuestro tiempo. Pero a veces los tiempos de Dios no son los nuestros. A veces los tiempos de Dios son perfectos en su tiempo. Y a veces los seres humanos, y muchas veces los cristianos, nos precipitamos y nos equivocamos por poner nuestros tiempos en el tiempo de Dios. Porque eso está en la voluntad perfecta de Dios. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Esa es la respuesta por la cual Cristo no ha venido todavía a juzgar este mundo. Esta es la respuesta por la cual muchas veces un pecador, un cristiano que vive el pecado, Dios no lo destruye, sino que es paciente para que se arrepienta. Muchas veces llegan juicios a nuestras vidas para que nos demos cuenta y nos volvamos al lugar. No vaya a ser que nos lleve el Señor y entonces ya no hay tiempo. Entonces ya no queda nada. Una vez que hemos marchado. Todo se juega aquí. Todas las cartas se juegan en este planeta, en esta tierra, en esta vida. Tus decisiones buenas y las malas. Todo se hace aquí. Las consecuencias vienen después. Por eso el Señor tiene paciencia y por eso el Señor siempre nos atrae hacia Él. Ese es su primer propósito, que el hombre sea salvo. El propósito del enemigo, ya sabemos cuál es. El contrario. Que el hombre siga en el pecado, siga jugando, siga haciendo lo que hace y que al final su fin sea como el de él, de destrucción. Así que vemos que por un gran destructor no puede ser, porque la tierra Dios la conserva para el juicio final. Ahora vamos a cambiar nuestra perspectiva y vamos a ver el sol. ¿Qué pasaría si el sol cambiara? Porque aquí nos dice que el sol se va a poner oscuro. Y aquí nos dice que la luna se va a poner de sangre. Eso es un momento único en la historia que no ha pasado ni pasará nunca. Es la señal del Hijo del Hombre. Mirad, ¿ustedes saben cómo funciona el sol? ¿Ustedes saben por qué el sol da calor? ¿Ustedes saben por qué el sol da luz? Pues es muy sencillo. El sol es una gran central nuclear a nivel gigantesco. Millones y millones de centrales nucleares que hacen fusionar, como he dicho antes, átomos. Y los átomos son de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno hay muchísimos en el Sol, según los científicos. Hay muchísimos. Y cuando se fusionan, hacen dos cosas. Crean una nueva materia, que es el helio, y por otro lado, sueltan calor y energía. Y luz. Y es lo que nos llega a nosotros, su calor y su luz, su energía. Pero el helio se va quedando en el Sol. Imaginémonos que se va consumiendo como un coche que va hacia Barcelona, o va hacia Valencia, o va hacia Zaragoza, o hacia donde vaya, y llega un momento que se ha quedado sin gasolina.
Y al quedarse sin gasolina, este motor se para. Pero ¿qué es lo que hace el Sol? No es que se pare, sino que empieza a fusionar lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Helio. Y el helio, al final de todas las fusiones, se convierte en hierro. Y el hierro es una metal, es un material muy pesado que se acumula en el núcleo del Sol. Entonces, el Sol se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo, se va envejeciendo, y según se envejece, llega un momento que se queda sin materia y hace una cosa tremenda, que hace una expansión y se vuelve grande. ¿Por qué? Porque sus átomos colapsan en sí mismos y el Sol se hace más grande y su órbita respecto a la Tierra ha cambiado porque se ha acercado más a nosotros. Vamos a ver lo que dice del Sol Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 8 y versículo 9. A ver si estamos equivocados o quizá Apocalipsis nos da un poquito de luz a lo que yo estoy diciendo. Apocalipsis 6, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el Sol, el cual fue dado quemar a los hombres con Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el Sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y a los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No había ni un cristiano ya. Ya los cristianos se habían marchado. Todos los que están aquí son pecadores. El Sol se hace grande, el Sol quema a los seres humanos y ni uno se arrepiente. Ni uno ve la mano de Dios en todo eso, sino que continúan con sus robos, mentiras, con sus engaños, sus lascivias y con todos sus pecados. Cuando este Sol se hace grande, ¿qué le pasa a su gravedad? Se hace más grande. Un cuerpo, cuanto más grande es, más gravedad tiene, más atracción tiene sobre la Tierra. Al final, este Sol grande también termina por consumir el helio que tiene. Y entonces hace lo contrario. Se vuelve una bola de hierros incandescente que poco a poco se va enfriando. Ahí vemos a la Tierra. Cuando esa bola grande ha quemado a los seres humanos y empieza un retroceso y empieza a enfriarse, entonces vemos lo que dice Apocalipsis 8 y versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del Sol y la tercera parte de la luna. ¿Por qué de la luna? Porque la luna es la que refleja la luz del Sol. La luna no tiene nunca luz, es por sí propia, es un espejo donde está el Sol reflejándola y ella nos envía la luz a la Tierra. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, porque se oscurecieron la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y así mismo de la noche, un Sol que se va oscureciendo, un Sol que se va oscureciendo, una Tierra que ha salido de su lugar. Y ahí llega la señal del Hijo del Hombre. Un Sol oscuro, una luna de sangre, algo único en el mundo. No es un eclipse lunar, como muchos intentan promover a través de las redes, porque Cristo ya hubiera venido. Es un efecto único que ocurrirá una vez y nunca más. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres, a todos los hombres, que el Hijo de Dios ha vuelto y que ahora toma posesión de este planeta Tierra. El sexto sello no es otra cosa que el anuncio
de la venida de Jesús. Por eso habla de problemas en el sol, problemas en la tierra, terremotos y muchas cosas que veremos la semana que viene sobre este sexto sello, porque nos va a dar por lo menos para 2 o 3 más. Y vamos a ver las cosas que van a ocurrir bíblicamente y vamos a dar respuestas siempre bíblicamente a todos los acontecimientos. Y vemos que esta señal, la luna, va a perder esa brillantez que tiene y la va a perder y se va a oscurecer. Hemos dicho que la luna es la que refleja la luz del sol. Si el sol pierde su fuerza, la luna también. Y así es lo que ocurrirá hasta que venga Cristo. Quizá los científicos, si ustedes lo buscan, dirán que esto ocurrirá dentro de no sé cuántos millones de años, porque ellos le dan sus edades, le dan sus tiempos, pero recordemos lo que dijo Pedro: para Dios, un día son 1000 años, y 1000 años son un día. Para Dios el tiempo no consta. Dios es el dueño del tiempo, Dios es el que sabe todas las cosas y el que pone en orden todas las cosas en todo este caos. Mirad, todo esto que yo les he dicho fue profetizado hace miles de años. La primera profecía fue por Isaías, capítulo 13 y versículo 10, que lo hemos leído, donde Isaías hace 2700 años ya casi, 2700 años, dijo que llegará un día que el sol se oscurecerá y que la luna perderá su brillo. Joel, que dicen incluso los historiadores que fue el primero de todos los profetas, mucho más antiguo que Isaías, en el tiempo de los reyes. Estamos hablando de que a lo mejor se escribió el libro de Joel hace más de 3000 años. Capítulo 2 y versículo 10. Joel es el que más nos habla sobre esta señal en los cielos. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Pueden buscar Joel, versículo 31, versículo 31, el versículo 31 del capítulo donde estás. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero podemos seguir buscando en Mateo 24, 29, que lo hemos leído, donde dice que el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo y será como de sangre, en palabras de Jesús. Pero si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 20, en palabras de Pedro, vuelve a repetir el mismo hecho. Hermano, para que nosotros veamos que es la señal del Hijo del Hombre, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y por último, en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12, que acabamos de leer ahora. ¿Para qué? Para que no sean movidos de cualquier viento de doctrina. Hoy ha tocado una predicación científica, pero yo quería, dentro de esta predicación científica, entrar en las leyes morales de Dios, las leyes eternas, donde el pecado es castigado, porque nuestro Dios es un Dios moral, donde la justicia tiene que sufrir el castigo. Por eso Dios envió a su Hijo a sufrir el castigo de cada uno de nosotros. Por eso nos dice Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Nuestro Dios es un Dios moral que desea que sus hijos, ustedes y yo, vivamos moralmente rectos. Un día Jesús, y con esto acabo, se presentó delante de todos sus apóstoles en el monte en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7.
y les dice a sus discípulos: si vosotros, vuestra forma de vivir no es mejor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia es mayor. Y los fariseos eran fariseos justamente porque en su interior no veían nada de lo que hacían en su exterior. Eran hipócritas. Pero ellos diezmaban la menta, pero ellos ofrendaban lo que tenían que ofrendar, pero ellos cumplían las leyes hasta las que no estaban estipuladas y perdieron la misericordia y el amor, creyéndose que a través de las leyes se podían salvar. Pero nosotros, estas leyes morales de Dios son de amor. Amamos unos a otros. Así es como tenemos que vivir hasta que el Señor venga. Ahora sabemos, hermanos, que la señal del Hijo del Hombre será cuando venga Jesús. ¿Que una luna se pone roja? Pues muy bien. De un momento el sol está oscuro cuando es por la noche. Sin embargo, aquí está hablando que por el día estará el sol oscurecido y por la noche la luna de color rojo. Al mismo momento, es el mismo evento, porque Cristo está a punto de llegar. Amén. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, por darnos luz en medio de la oscuridad para entender estas cosas que van a venir, Señor, y que tú has dejado con tanto detalle. Gracias por estas leyes tan magníficas que has dejado en el universo y que los científicos no pueden otorgarlas a la casualidad. La gran mayoría de científicos tienen que doblegarse a que tú creaste todas las cosas, porque tú eres el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Señor. Ese Dios que nos amó tanto, que nos dio a su Hijo, para que nosotros que hemos creído en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Señor, gracias por esa vida que nos has dado, Señor. Líbranos, Señor. Míranos, Señor, de que seamos tenidos en digno de escapar de todo esto que va a venir, Señor, y que empezamos ya a leer esas destrucciones y esas muertes y esas cosas que van a venir sobre los hombres, pero que tú, por tu gracia, nos puedes salvar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.